Estamos listos para ir a la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Seguimos en estas series en Isaías y hoy ya llegamos al capítulo 42. La semana pasada predicamos sobre el 40 y aquí entramos a una nueva sección de Isaías. Entonces vamos a Isaías 42, versículos del 1 al 9. Vamos a leer de los versículos 1 al 9. Y dice así: Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará ni gritará ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. No vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su ley. Así dice Dios, el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido, y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Esta es la palabra del Señor. El título del sermón es La salvación anhelada y despreciada. Y voy a hablar acerca de tres cosas. Voy a hablar de una salvación humilde, de una salvación poderosa y de una salvación gloriosa. De una salvación humilde, de una salvación poderosa y de una salvación gloriosa. Entonces fíjense, Isaías continúa. Quiero que analicemos un poquito. El libro de Isaías hasta el capítulo 35, hasta la sección que terminamos hace 15 días, nos habla constantemente del juicio de Dios sobre las naciones, para que los judíos recuerden que su Dios no es solamente el Dios de los judíos, sino que es el Dios de todas las naciones y que tiene poder para enjuiciar a todas las naciones y que Él va a juzgar a todas las naciones con justicia. Entonces ese es el tema hasta el capítulo 35 y luego empieza, podríamos decir que a partir del capítulo 40, una nueva sección que vamos a llamarle la sección del siervo del Señor. Es una sección en la que Isaías empieza a profetizar acerca de esta figura esperada, de esta figura anunciada en Isaías 7 y en Isaías 9, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Este personaje que no se entiende mucho. Sabemos que van a ser de una virgen, sabemos que su nombre será admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sabemos que eso es su nombre, sabemos algunas cosas, pero no sabemos, no tenemos muchos detalles acerca de este personaje. Pero a partir del capítulo 40 empezamos a ver más cómo Dios va describiendo a ese personaje que es Dios con nosotros y que obviamente para nosotros es Cristo. Fíjense una cosa, cuando los judíos leen todavía en nuestro tiempo el libro de Isaías en sus Biblias, en su ley, en sus profetas, y leen esto, fíjense estos versículos. El primer versículo: Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará a cabo justicia a las naciones. No clamará ni gritará ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. Hasta ahí, cuando los judíos leen esta porción, ¿en quién piensan los judíos? ¿En quién creen que piensan? ¿Quién creen que es el siervo del Señor? No. Ellos piensan que ellos son el siervo del Señor. Ellos piensan que el pueblo de Israel es el siervo, el instrumento de Dios para llevar justicia a las naciones. Ellos todavía hasta nuestra época siguen pensando que ellos son. Y en otros pasajes piensan en el Mesías, pero en este pasaje tradicionalmente los judíos piensan que son ellos los que son llamados el siervo
del Señor. Pero nosotros sabemos de quién es el siervo del Señor. ¿Están de acuerdo? Si vamos a Mateo capítulo 12, versículos 15 al 20, si me ayudan con Mateo 12, versículos del 15 al 20, fíjense lo que dice Mateo 12, versículos del 15 al 20, tienen su Biblia, búsquenlo. Son prácticamente, es Cristo, es este pasaje acerca de Cristo, Mateo 12, del 15 al 20. Dice: consciente de esto, ¿de qué? De que los fariseos querían matarlo porque había sanado a un enfermo. ¿Cuándo? En el día de reposo se había atrevido a sanar a un enfermo, y dice, los fariseos querían matarlo, y entonces, consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar, de la sinagoga. Dice, muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Fíjense, y vuelve a tomar este pasaje: este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Entonces es en esta parte de la profecía de Isaías en la que se describe con más detalle cómo llevará a cabo Dios su obra de redención. Entonces Isaías nos empieza a dar más detalles acerca de cómo va a salvar Dios no solamente a los judíos del siglo 8, para los cuales era esta profecía, pero cómo va a salvar a todas las naciones en el futuro. Y nos da entonces más detalles. Es a través de este personaje, el siervo del Señor, y que tiene un ministerio, si se dan cuenta, muy humilde, muy tranquilo, muy callado. Y que finalmente, el final del trabajo del Mesías, el trabajo del siervo del Señor, es que haga triunfar la justicia. Es que lleve la justicia y que implante la justicia en todas las naciones de la tierra. Fíjense una cosa, cuando hablamos de justicia, normalmente pensamos en algo judicial o en el juicio final, cuando Dios mande a unos al cielo y a otros al infierno. Cuando pensamos en la justicia, casi siempre nos imaginamos el juicio de personas muy malas y establecer la justicia. Entonces, cuando Dios gobierne sobre todas las naciones y todo el orden mundial sea justo y las personas sean tratadas con justicia. Cuando hablamos de justicia, siempre parece como que es algo muy lejano. Parece que es algo como que tiene que ver con otras personas o que tiene que ver con los gobiernos. Pero quiero que piensen que tiene que ver con nosotros. Porque si la justicia es el producto de la salvación, si lo que viene a hacer el Mesías es establecer la justicia en el mundo, entonces, ¿cuál es el problema del mundo? ¿Cuál es el problema del ser humano? Si la justicia es el fin de la salvación, ¿cuál es el problema del ser humano? La injusticia. Y cuando también pensamos en la injusticia, pensamos en Hitler, pensamos en los grandes genocidas, pensamos en el capitalismo salvaje, o pensamos en Stalin, o pensamos en un asesino serial, en Ted Bundy. No sé, cuando pensamos en alguien injusto, siempre pensamos en personas que públicamente son horribles, que todos repudiamos. Casi siempre pensamos en estas personas. Cuando hablamos de injusticia es muy difícil pensar en algo que se acerque más a nosotros. Pero dice un comentarista, dice, la injusticia empieza en el individuo, fíjense, que no es capaz de amar a Dios y a su prójimo. La injusticia no empieza con Hitler, la injusticia no empieza con un gobierno opresor o con un genocida. Dice un comentarista, la injusticia empieza cuando no puedes cumplir la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Qué dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Y qué? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuándo empieza la injusticia? Cuando no amo a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi mente. Yo soy culpable de eso. No sé si tú seas culpable de eso. No sé si tú sí amas a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No sé si tú has fallado hoy en amar a tu prójimo. No sé si hoy has despreciado a alguien, has criticado a alguien, has condenado a alguien.
sé si has ignorado a alguien hoy. ¿Se dan cuenta? La injusticia, si el trabajo del Mesías, si el trabajo del siervo del Señor es llevar la justicia a todas las naciones, entonces ¿cuál es el problema de todas las naciones? Es la injusticia. ¿Y se dan cuenta que ese es el clamor de todas las naciones? Acabamos de terminar las manifestaciones feministas hace unas semanas. Ese es un clamor de justicia. Que las personas que lo llevan a cabo también son injustas, eso no impide que los reclamos sean genuinos. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos sabemos que hay algo que está mal con nosotros, sabemos que hay algo que está mal en la sociedad, sabemos que hay algo que está mal en la familia, sabemos que hay algo que está mal en el gobierno, sabemos que hay algo que está mal en los matrimonios, sabemos que hay algo que está mal en la relación padres e hijos, sabemos que hay algo que está mal con nosotros, pero el Señor le llama injusticia. Y la injusticia empieza cuando eres incapaz o te rehusas o no quieres o no sabes que tu primera obligación es amar a Dios, al Creador de todas las cosas, y amar a tu prójimo que está hecho a la imagen del Creador. Ahí empieza la injusticia. No está tan lejos de nosotros la injusticia, ¿verdad? El problema de la injusticia es que es muy fácil verla en los demás y no en nosotros. Es muy fácil pensar, Hitler mató 6 millones de judíos, eso es muy injusto. Pero debemos de pensar en cosas que tienen que ver más con nosotros. Fíjense lo que dice Cristo en Mateo capítulo 15, 19 y 20. Fíjense lo que dice acerca de la injusticia. ¿Dónde aparece, dónde se corrompe el ser humano? Mateo 15, 19 al 20. Fíjense lo que dice Jesús. Porque del corazón salen los ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos. Hay un problema más grave que el coronavirus y que las infecciones estomacales. Hay algo mucho más profundo y mucho más dañino y mucho más peligroso y que no parece tan mortal, pero es la injusticia, es el pecado que surge ¿de dónde? ¿Surge de los demás? No, surge de nuestro propio corazón. De ahí surgen mis malos deseos, de ahí surge mi odio contra los demás, de ahí surge mi codicia, lo que sea, falsos testimonios, calumnias. La injusticia no está tan lejos porque surge en nuestro propio corazón. Entonces no necesitas ser Victoriano Huerta, Mao Zedong, Robespierre, no necesitas ser un loco. No. Empieza en tu corazón. Por ejemplo, podríamos decir que la injusticia se comete cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer a la que no quiere cuidar, ni amar, ni respetar. ¿Qué les parece si ahí si empezamos a hablar de injusticia, pero no por la 4T, no con Andrés Manuel, no con el PRIAN, no, vamos a algo más cercano a nosotros? Cuando un hombre usa a una mujer para su satisfacción sexual, pero no quiere amarla, cuidarla, no le interesa, no le importa esa mujer. Lo mismo, si una mujer tiene relaciones sexuales con un hombre y es una mujer liberada y empoderada y de manera consensual tiene relaciones con un hombre que sabe que no va a ser su marido, que no se va a casar con él, ¿qué está haciendo? Está utilizando a otra persona, pero no la ama, no la quiere, no le importa. Simplemente está utilizando a otra persona. Utilizar a otra persona, aunque sea de manera consensuada, es una injusticia, porque no fuimos diseñados para utilizar a las personas para satisfacer nuestras necesidades. Por eso todas las perversiones sexuales, la homosexualidad, el lesbianismo, todas las perversiones sexuales, ¿en qué fallan? Fallan en que el ser humano no fue diseñado para eso, y todas esas formas de sexualidad pervertidas son una forma de injusticia, son una forma de no amar a Dios, de no someternos al orden de Dios, y son una forma de no amar a nuestro prójimo. Cuando pienses en la injusticia, no pienses en los grandes malvados de la historia. Tienes que pensar en cómo tú has fallado en amar a otros, cómo tú has utilizado a otros, cómo tú vives una vida para ti, centrada en ti mismo, para tu honra y para tu gloria, para hacer lo que tú quieres. ¿Se dan cuenta cómo la injusticia no está tan lejos de nosotros? La injusticia empieza cuando hablas mal de alguien. Dice aquí calumnias, dice, y falsos testimonios. Cuando hablas mal de alguien,
Ahora, por ejemplo, en las escuelas de mis hijos han puesto afuera de las escuelas papeles denunciando acosadores con fotografías de las personas, y lo han hecho públicamente en las universidades en las que están mis hijos. Y dice, hay muchas personas que sabemos que han hecho eso, hay maestros, hay cosas. Dice, pero también hay personas, hay novias resentidas que están poniendo a sus exnovios ahí. Se puede utilizar para todo, ¿no? Y si ya sales en la lista de los acosadores, si alguien me acusara a mí y lo pusiera en Facebook, mi ministerio está terminado, no puedo seguir siendo pastor de esta iglesia. Si apareciera yo en una de esas listas, se acabaría mi ministerio. ¿Se dan cuenta? Cuando hablamos mal de alguien, cuando calumniamos a alguien, y es tan fácil hablar mal de alguien, es tan fácil decir cosas malas de alguien. ¿Por qué? Porque también eso nos hace sentir a nosotros mejor, porque nos hace sentir que somos menos malos que ellos, menos tontos que ellos, o que somos mejores que ellos. Entonces, cuando hablamos de que el siervo del Señor tiene como misión establecer la justicia en todo el mundo, tenemos que ir entonces primero al problema de la humanidad, que es la injusticia. Pero tiene que hacerlo Dios, fíjense, esta salvación que Dios nos da por medio de Jesucristo, por medio de su siervo, tiene que ser hecha de una forma muy cuidadosa. Fíjense lo que dice el texto, en el versículo 3. Tiene que hacerlo de una forma muy humilde. Dice en el versículo 2, no clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. Es decir, la salvación que Isaías está profetizando para los judíos y para las naciones es a través de este siervo del Señor que traería justicia. Pero ¿cómo va a ser el ministerio de este siervo del Señor? Va a ser un ministerio muy apacible, muy tranquilo. No va a ser con gritos, no va a ser con grandes declaraciones públicas en los medios de comunicación. Va a ser muy discreto. Ni clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. ¿No fue así el ministerio de Jesús? Muchas veces cuando Jesús hizo milagros, si ustedes leen con cuidado los evangelios, cuando Jesús hacía un milagro, ¿qué le decía a las personas a las que le hacía el milagro? Que no dijera nada. Decía, por favor no vayan y digan nada, muéstrate al sacerdote, paga tu ofrenda y ya vete a tu casa, pero no digas nada. El ministerio de Cristo, el ministerio redentor de Jesús, es un ministerio que no fue con grandes escándalos, sino fue de una manera muy discreta. Hasta sus mismos familiares, ¿qué le decían? Si tú eres el Mesías, ¿qué? Manifiéstate, dilo. Dilo, para que todos te conozcan, para que todos sepan que tú eres el Señor, que eres el Salvador. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía que hacerlo sin clamor, sin gritos, sin alzar su voz por las calles. Y tiene que hacerlo de una forma cuidadosa también. Fíjense lo que dice el versículo 3. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. ¿Qué significa esto? No acabará de romper. Hablando del siervo del Señor, dice, no va a ser aspavientos, no va a ser grandes escándalos, va a ser un ministerio muy discreto, su salvación, su redención, su vida va a ser algo muy discreto. Dice, pero no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Ustedes han quemado alguna cosa y luego cuando quieren recoger las cenizas, si tú quieres recoger una ceniza y que no se deshaga, ¿cómo tienes que hacerlo? Tienes que hacerlo con mucho cuidado. No sé por qué alguien quisiera conservar algo que ya está quemado, ¿verdad? Pero si, no sé, en un momento de locura dijeras, esta ceniza está muy bonita, quiero conservarla, ¿qué tendrías que hacer para recoger algo que ya está quemado? Con mucho cuidado. Una caña quebrada, algo muy sensible, una luz, una mecha que apenas arde, que ya está a punto de apagarse. Si no quieres que se apague, tienes que tratarla con mucho cuidado y poner el aceite. Estamos hablando de ese tiempo en el que usaba aceite para las velas y todo eso. Fíjense una cosa, el ministerio de Jesús no solamente es un ministerio que casi pasa desapercibido. Por eso muchas personas no creen que Él es el Salvador del mundo, porque realmente ven a un hombre muy común, ven a un hombre que se parece a todos los demás hombres, ven a un hombre extremadamente humilde, tan sencillo, con sus sandalias, caminando por los caminos polvorientos, sentándose a comer con prostitutas, con cobradores de impuestos. No parece la gran cosa. Pero además dice
el Señor por medio de Isaías. Va a ser muy cuidadoso porque no va a terminar de romper lo que está quebrado. Y no va a terminar de apagar lo que ya casi se está extinguiendo. ¿Qué es eso que casi está roto? ¿Y qué es eso que casi se está extinguiendo? ¿Qué es eso que casi está roto y que casi se está extinguiendo? Somos nosotros. Nosotros somos seres que somos tan frágiles que si Dios viniera en toda su gloria y en todo su poder, sería como si fuéramos una nave que vamos directo hacia el sol. No podríamos llegar al sol, porque seríamos destruidos por la gloria de Dios. Si Cristo hubiera venido en toda su santidad, en todo su poder, y hubiera venido a juzgar a todos los malvados, y hubiera venido a acabar con todo el mal, ¿con quién hubiera tenido que acabar? Hubiera tenido que acabar con todos nosotros. Pero viene de una forma en la que se acerca a nosotros y nos trata con tanto cuidado, y nos trata con tanto amor, y nos llama de una forma tan apacible. ¿Se acuerdan cuando Elías fue a encontrarse con Dios al monte Horeb? Elías estaba ya muy cansado de todo su ministerio, estaba desesperado, pensaba que era el único que estaba defendiendo a Dios y ya lo iba a matar Jezabel, y se fue y se encontró con Dios en el monte Horeb. Y entonces en el monte Horeb Dios trajo un viento que rompía las rocas, hubo un gran terremoto y un fuego tremendo. Y dice, pero Dios no estaba ni en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento. Pero después de esa manifestación tremenda, dice que Elías oyó un silbo apacible, una voz muy pequeña, y entonces se tapó porque sabía que estaba ¿qué? Delante de la presencia del Señor. Pero fue en el silbo apacible en el que Dios se manifestó a Elías. Así como es en un silbo apacible que Dios se manifiesta a través de Cristo. En la Navidad siempre celebramos el nacimiento de Jesús, pero realmente es este Dios encarnado, Dios eterno, el Creador hecho hombre, y ahí está en un pesebre con pañales que necesita la leche de María. Así ha decidido Dios salvar a la humanidad, de una forma muy discreta, de una forma que no parece muy espectacular, pero fíjense, ¿por qué? ¿Cuál es la razón para hacerlo de esta manera? Es porque tiene que hacerlo de una forma cuidadosa, tiene que cuidarnos. ¿Cómo se acerca Cristo a ti? Se acerca de una forma cuidadosa con cada uno de nosotros. Nos trata de formas cuidadosas a cada uno de nosotros. Nos lleva al arrepentimiento de formas cuidadosas. Y trabaja en nuestras vidas de una forma muy paciente. ¿Con cuántos de ustedes Dios ha sido paciente? ¿Ha sido Dios un poco paciente con ustedes? ¿O extremadamente paciente con ustedes? Conmigo ha sido extremadamente paciente. Si Él ya hubiera establecido su justicia, y su justicia fuera barrer todo lo malo, ya hubiera sido yo barrido. Pero la primera aparición de Cristo, esta aparición que está anunciada en Isaías, en este Emmanuel, Dios con nosotros, en este Dios que viene a la tierra, tiene que ser de una forma muy apacible. Entonces Cristo viene y ¿qué dice? Acérquense a mí, vengan a mí todos los que están ¿qué? Trabajados, cansados, cargados. Dice, acérquense a mí con toda confianza. Dejen que los niños vengan a mí, dejen que me den lata a los niños, no se lo impidan. Oye, pero es que son miratosos estos niños, Señor, los discípulos, ¿verdad? Es que me da mucha guerra a los niños. Dejen que se acerquen a mí. O sea, yo puedo venir siendo un tonto, o puedo venir siendo un irresponsable, o puedo venir así como soy, con todo mi quebranto, con todos mis errores, con todas mis faltas. Dice Jesús, ven y acércate a mí. No necesito que cambies, no necesito que seas maduro, no necesito que seas tan espiritual, no necesito que seas el gigante espiritual que crees que eres. Acércate a mí, así quebrado, así roto, así como eres, así acércate a mí. Ten confianza en mi amor. Eso es lo que quiere Cristo recordarnos en este día a través de la profecía dada por Isaías, describiendo al siervo del Señor como este siervo que ni va a gritar, ni va a hacer grandes aspavientos, y que va a venir de una forma tan cuidadosa que no va a apagar la mecha que casi está apagándose, y que no va a quebrar esa vara que está rota. Así nos salva Dios por medio de Jesús.
¿Les satisface esta salvación? ¿Les importa esta salvación? Es una salvación muy humilde, ¿están de acuerdo? Es una salvación extremadamente humilde. Pero fíjense, no porque le faltaba poder. Fíjense lo que seguimos diciendo aquí. También el siervo del Señor entonces no romperá la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde. Entonces significa que Él viene a restaurar, que Él viene a restaurar lo que está roto. No viene a destruir, sino viene a sanar, viene a restaurar. Dice, la obra del siervo del Señor es representada como este trabajo humilde y callado. Dice, para que vengan a Él los rotos, los que estén quebrados, los que estén en necesidad. Dice, y así de forma humilde va completando un trabajo que cubrirá toda la tierra. Ven el versículo 4. Dice, no vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su ley. No vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Cristo está implantando la justicia en la tierra. ¿Y cómo lo está haciendo? ¿Lo está haciendo de una manera escandalosa? ¿Lo está haciendo de una manera espectacular? No. ¿Lo hace a través de quién? De su iglesia. ¿Y cómo es la iglesia de Jesús? Es increíble, es poderosa, es riquísima. La gente le tiene miedo a la iglesia y dice, los cristianos, ¿qué poder tienen? ¿Así nos ven las personas? Dicen, qué poderosos son los cristianos. Debemos de creer en su Dios. No parecemos gran cosa. La iglesia no parece gran cosa. Pero no sabemos cómo la iglesia sigue creciendo y sigue estableciéndose y siguen convirtiéndose en más personas, y vemos bautizos en las iglesias y vemos personas que tienen cuestionamientos acerca de la vida, de la fe, y vienen a la iglesia y nos preguntan, y Dios va restaurando vidas y va restaurando matrimonios y va restaurando familias. ¿Se dan cuenta cómo Dios va cumpliendo esta profecía? No vacilará este siervo del Señor ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. China ha estado cerrada. Fíjense, la historia de China es fascinante. Los primeros misioneros llegaron a finales del siglo XIX, y para los años 30, cuando empezó la guerra Boxer, mataron a casi todos los misioneros que estaban ahí. Los mataron literalmente, y parecía como que era el fin de las misiones cristianas en China, pero quedó una iglesia. Y luego viene Mao Zedong y empieza la revolución cultural de los años 60, y muchas personas también las matan y queman las Biblias y hacen todo lo que los comunistas normalmente hacen en todos los países, o los fascistas como Hitler, y matan muchas personas, queman los libros, se prohíbe el cristianismo. Y esa iglesia, desde los años 50, 60, esa semilla siguió creciendo, la gente se reunió en las casas, se copiaron las Biblias, y ahorita China es uno de los países con más cristianos en todo el mundo. ¿Cómo pudo haber pasado eso? No es el cumplimiento de esta promesa de cómo Dios va a salvar a salvar a la humanidad y establecer su justicia en todo el mundo de una manera tan callada, de una manera que casi no se nota, pero dice, no vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Pero fíjense, pero no viene Cristo de forma humilde porque no tenga poder, sino que viene así porque es necesario para la redención. La encarnación de Cristo, la salvación que necesitamos por nuestra justicia, solo puede ser conseguida, fíjense, si Dios se humilla a sí mismo y si viene a nosotros, no con su poder y su gloria, sino como un hombre de la más humilde condición. Pero no porque no tenga poder, no porque no tenga muchos recursos a su disposición. Fíjense, Mateo 26, del 51 al 24. Esta es una historia que tenemos que recordar. Cuando iban a ir a apresar a Jesús, Mateo 26, del 21 al 24. A ver qué dice. No, Mateo 26, perdón, del 51 al 54. Mateo 26, del 51 al 54. Cuando vienen a apresar a Jesús y vienen los soldados romanos, fíjense lo que dice. En eso uno de los que estaban con él, con Jesús, extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. San Juan nos explica quién era. El que había extendido la mano con su espada y que hirió al siervo del sumo sacerdote. Era Pedro. Y le cortó la oreja. Y Jesús, ¿qué le dice? Guarda tu espada, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondré a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras
que dicen que así tiene que suceder. ¿Se dan cuenta? Tenía Cristo poder, tenía a su disposición legiones de ángeles. Y en San Juan capítulo 18, versículos del 4 al 6, San Juan 18, del 4 al 6, fíjense lo que dice. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder cuando también venían a apresarlo, les salió al encuentro. ¿A quiénes? A los soldados. ¿A quiénes buscan? Les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. ¿Y qué dijo él? Yo soy. Judas el traidor estaba con ellos, pero cuando Jesús les dijo yo soy, dieron un paso atrás. ¿Y qué pasó? Y se desplomaron. Entonces, cuando vienen a apresar a Jesús, que muchas personas piensan que es el momento más vulnerable de este pobre hombre, de este pobre rabino judío, que era tan bueno, tan moral, los que no creen que es el Hijo de Dios, los que no creen que es Emmanuel, siempre dicen, pues pobre, ¿verdad? Pues él es la víctima de toda esta injusticia. Prácticamente tenemos estos textos para recordar que el ministerio de Jesús es un ministerio que tiene que ser hecho de una forma muy humilde para nuestro beneficio, para que podamos acercarnos a Él y Él pueda acercarse a nosotros sin destruirnos. Pero no le faltaba poder. Dice, tenía las legiones de ángeles. ¿Y qué más? Y además cuando Él dijo yo soy, ¿qué pasó? Se desplomaron. Jesús tenía entonces el poder para evitar su sufrimiento. Pero entonces, ¿cómo podría salvarnos? ¿Se dan cuenta? Esta es la razón por la que tiene que hacer un ministerio humilde, es para que pueda salvarnos. Me encantó esto de San Agustín en el sermón. Hay una colección de sermones de San Agustín, ustedes lo buscan. En el sermón 123 está este sermón sobre las bodas de Caná. Fíjense lo que dice San Agustín acerca del ministerio humilde de Jesús, de por qué tenía que ser humilde el ministerio de Cristo. Me encantó esto, nunca lo había leído. Dice San Agustín: por el primer varón caímos. ¿Quién es el primer varón? Adán. Por el segundo nos levantamos. ¿Quién es el segundo varón? Cristo. Pero ¿qué hizo en la boda de Caná? ¿Qué hizo? Convirtió el agua en vino. Dice San Agustín, ¿hay poder más grande? ¿Quién podría hacer tales cosas? Dice, quien podría hacer tales cosas se dignó sentir necesidad. ¿Hay poder más grande? Quien tenía el poder de hacer tales cosas se dignó sentir necesidad. Quien convirtió el agua en vino pudo hacer también pan de las piedras, ¿sí o no? Su poder era idéntico, pero en este caso se trataba de una tentación diabólica, razón por la que Cristo no lo hizo. Saben en efecto que fue el diablo quien se lo sugirió a Cristo, el Señor, cuando le tentó. De hecho, Cristo sintió hambre, pues también a esto condescendió, puesto que entraba dentro de su humillación. Sintió hambre el que era el mismo pan, igual que se cansó el que era el camino mismo, igual que fue herida la salud, o podríamos decir que murió la vida. Así pues, como saben, cuando sintió hambre le dijo el tentador, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Pero él replicó al diablo, enseñándote a ti como corresponde, igual que el general que lucha enseña al soldado. ¿Qué le respondió? No de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y no convirtió las piedras en panes, el que sin duda podía hacerlo, igual que convirtió el agua en vino. De hecho, requiere el mismo poder convertir la piedra en pan, pero no lo hizo para despreciar la voluntad del tentador, pues al tentador no se le vence, sino es despreciándose. Y una vez que hubo vencido al diablo que le tentaba, vinieron los ángeles, ¿y qué dice? Y le servían. Entonces Cristo no viene en esa condición porque no tiene el poder para hacerlo. Tiene todo el poder para no tener que humillarse, pero decide humillarse a causa de nosotros. Así pues, dice San Agustín, quien tanto poder tenía, ¿por qué convirtió el agua en vino y no las piedras en pan? Lee mejor y recuerda lo que acabaste de oír cuando convirtió el agua en vino. ¿Qué añadió el evangelista? Y creyeron en él sus discípulos. ¿Para qué se hizo hombre siendo Dios? ¿Para qué se humilló? Para que los demás pudiéramos ver sus obras, pudiéramos creer en Él. ¿Cómo puede Dios salvarnos sin destruirnos? Solo siendo humilde. Y solo se es verdadero humilde cuando se tiene el poder para no serlo. Solo se puede ser humilde si se tiene el poder para no serlo. La persona verdadera humilde es la persona que podría no ser humilde, pero que quiere ser humilde. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que está diciendo prácticamente
este texto acerca del siervo del Señor. Número 2, una salvación poderosa. Vamos al versículo 5, 6 y 7. Así dice el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Yo soy el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano. Yo te formé, yo te constituí como un pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Así dice el Señor, el que creó y desplegó, ¿qué? Los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce. Prácticamente, en primer lugar, lo que dice Isaías a los judíos es, fíjense, este es el siervo del Señor que va a hacer un trabajo de una forma muy humilde, porque es necesario que así sea. Pero quiero decirles que este siervo del Señor está haciendo la voluntad del que hizo todas las cosas, del Todopoderoso. Lo que Isaías quiere decirles a los judíos es, esta salvación está en el control de Dios. Este diseño de Dios para enviar a su siervo a salvar a la humanidad está en el control de Dios. Todas las cosas están en el control de Dios, porque es el Todopoderoso. Pero fíjense una cosa, lo que dice en San Juan 1, versículos del 4 al 5, cuando leemos este texto, y dice, no solamente Dios creó todas las cosas, sino que también Él es la vida de los hombres, Él es la vida de cada persona. Y en San Juan capítulo 1, versículos 4 al 5, San Juan nos recuerda, dice, en Él, en Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en donde, en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Entonces, no solamente Isaías dice, viene el siervo del Señor a hacer la voluntad de Dios, pero Dios es todopoderoso para crear el mundo, pero también todopoderoso para salvarnos. Es que para salvarnos se requiere que Dios sea todopoderoso. Es que salvarnos no es fácil. Salvarnos no es fácil, porque no queremos. ¿Quién quiere salvarse? Si un Dios no, ahora lo puedes decir porque ahora eres un cristiano, porque tu corazón está regenerado, porque el Espíritu Santo te ha hecho ver tu miseria y te ha hecho ver lo bueno que es Dios al darte un Salvador que es Cristo Jesús. Pero si no entiendes eso, nadie quiere la salvación. ¿Quién quiere la salvación? Si salimos ahorita a las calles a decirles, sálvense del coronavirus y muéranse, pero vayan con el Señor y reciban a Jesús en esta hora, ¿qué pensarían de nosotros? Que es una tontería. ¿Quién quiere la salvación? Yo tengo la salvación porque tengo mi casa, porque tengo mi trabajo, porque tengo ahorros, porque tengo una pensión, porque estoy saludable, porque tengo un buen matrimonio. Yo ya tengo la salvación, no necesito tu salvación. Pero Dios utiliza todo su poder, todo lo que está en Él. Fíjate una cosa, nuestra salvación requiere de que Dios sea todopoderoso, porque es el creador de todas las cosas, es el que nos da la vida, pero aún para salvarnos necesita Dios todo su poder. Y que, fíjense cómo se describe a las personas que viene a salvar el creador de todas las cosas. Dice, para abrir los ojos de ¿quiénes? ¿Eso es fácil? ¿Eso es fácil? Para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a sanar a un paralítico? ¿Y qué hicieron los que traían al paralítico en una camilla? Había tanta multitud y estaban tan desesperados por llegar hasta Jesús que decidieron subirse a la casa, romper una casa que no era la de ellos y bajar al enfermo para que Jesús le sanara. ¿Se acuerdan? ¿Qué acto tan desesperado? Una persona que necesita la salvación tiene que estar muy desesperada para querer acercarse a Jesús. Pero luego es increíble lo que dice Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿sabe Jesús que vienen y que traen a este paralítico? Y entonces Jesús, en lugar de decir, levántate y anda, ¿qué es lo que dijo? Tus pecados te son perdonados. Yo hubiera querido ver la cara del paralítico, me hubiera encantado. ¿Te la imaginas? La cara del paralítico, ¿no? Imagínate que llegas al hospital, al ABC, ¿no? Y que llegas con una eminencia, ¿no? Ahí al mejor hospital, y que te dice el doctor, Anita, tus pecados te son perdonados. Muchas gracias, doctor. ¿Cuánto le debo? Eso no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Tus pecados te son perdonados.
Y entonces todos empiezan a decir, este está blasfemando porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Y dice Jesús, bueno, ya párenle. ¿Qué es más fácil decirle a alguien? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Díganme ustedes, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Tus pecados te son perdonados. Eso es lo más fácil. Eso hasta yo lo puedo decir. Tus pecados son perdonados. A ver, díganme. A ver, dígaselo al que está junto. A ver. Tus pecados te son perdonados. Eso lo puede decir cualquiera. Cualquiera puede decir, yo soy Dios y vengo a perdonar sus pecados. Yo puedo decir esa tontería. Pero decir, levántate y anda. Esto es lo que está diciendo. Levántate y anda. Para que veas mi poder. O sea, salvarnos requiere de todo el poder de Dios, porque no queremos ser salvados. También ahí en San Juan, en el capítulo San Juan, capítulo 3, versículo 17, fíjense lo que dice. Porque Dios no envió al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Por qué? Porque están ciegos. ¿Por qué? Porque están presos. ¿Por qué? Porque están en tinieblas. Las personas a las que va a salvar Dios están en tinieblas, están ciegos, están presos. Fíjate, si tú tienes una adicción a algo, ¿es fácil librarte de esa adicción? No es fácil librarte de esa adicción. Si tú tienes un familiar, un conocido, un hijo que está adicto a algo, sabes que es algo difícil, sabes que es algo infernal. Los que hemos trabajado aquí en la iglesia, que hemos tratado de ayudar a personas en adicciones, ¿cuántas veces hemos tratado de ayudarles y cuántas veces han caído? No sabemos, todas. ¿Cuántas veces has dicho, ya no voy a hacer esto, me voy a arrepentir de esto, y lo has hecho? Prácticamente el ser humano vive en una prisión de su propio pecado y no puede salir de su propia prisión. Se necesita que Dios venga al mundo para salvarlo por medio de Cristo, de su Hijo. Dice, el que cree en el Hijo, el que cree en Cristo, no es condenado, porque el que no cree, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. El que cree en Cristo no es condenado. ¿Por qué? Porque tú entonces entiendes que Cristo vivió la vida que tú debiste haber vivido y que no puedes vivir. No te haces el tonto. Como cristiano dices, yo no puedo ser bueno, no puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. Trato de hacerlo, trato de ser un buen padre, trato de ser una buena persona, trato de pagar mis impuestos, pero eso no es suficiente. Siempre fallo en amar a mi prójimo. Y ya no hablemos de amar a Dios. No podemos, no nos engañamos. Los cristianos no nos engañamos, pero aceptamos que Cristo vivió la vida que nosotros no podemos vivir y que ahora su obediencia es nuestra, su justicia es nuestra. Cristo tomó el lugar en la cruz que nos correspondía a nosotros por nuestra rebelión en contra de Dios, pero aceptamos que Él haya muerto en nuestro lugar y que haya pagado el precio de nuestro pecado. Eso es lo que entendemos. Entonces, por eso dice, el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y explica, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, que Cristo, que es la luz, vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece ¿qué? La luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. La salvación humana requiere todo el poder de Dios, requiere que Dios sea muy humilde, pero también requiere que Dios nos muestre todo su poder para salvar a personas como nosotros, que no queremos ser salvadas, que no queremos que Él nos salve y queremos mantenernos en las tinieblas. Entonces, fíjense cómo se describe esta condición de los seres humanos. Se describe como personas ciegas, que están presas y que habitan en tinieblas. No podemos ver, pero entonces Dios usa todo su poder para salvarnos. Y finalmente vamos a una salvación gloriosa. Vamos al 8 y 9. Dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes de que sucedan. No entrego a otros mi gloria. Yo soy el Señor. Yo soy, se presenta como yo soy. Eso significa, ¿se acuerdan cuando Moisés le preguntó al Señor, y cuando yo vaya a los egipcios y les diga que tú me mandaste para liberar a los israelitas y que se vayan de Egipto, ¿quién le digo que me envió? ¿Qué le dice Dios? Diles, yo soy me envió. El que existe, el que es me envió.
Ese es el nombre de Dios. O sea, y cuando Dios usa este nombre, cuando vemos este nombre, yo soy, quiere decir el que no dependo de nadie, el que soy suficiente, el que soy omnipotente, el que soy eterno, independiente, suficiente, omnipotente. Ese soy yo. Yo soy el Señor, no tengo nombre, soy el que existe, soy el que es, y no entrego a otros mi gloria, mi alabanza no la entrego a los ídolos. ¿Qué tiene que ver esto? La gloria. La salvación tiene que ser gloriosa. Fíjate, la salvación Dios tiene que hacerla de una forma humilde para no destruirnos. Tiene que mostrarnos todo su poder, porque si no, no nos convertimos. Tiene que trabajar con nuestros corazones y hacer todo lo que está en su poder para salvarnos, porque no queremos. Pero esto es algo interesante. ¿Qué tiene que ver la gloria de Dios con la salvación? ¿Qué es la gloria? Hemos dicho que la palabra gloria es peso, sustancia, algo que tiene, algo que permanece, algo que es estable. Eso es lo glorioso. Pero se nos olvida que también lo glorioso es lo hermoso, lo bello, lo precioso. Cuando yo pienso en la gloria de Dios, por mi antecedente católico, siempre pienso en un retablo en la catedral, Jesús en la gloria, porque en todas las iglesias católicas hay una representación de Cristo glorificado. Siempre hay una representación de Cristo glorificado. Y siempre es esas nubes preciosas, esa luz preciosa, ese Cristo que se ve como que va entre el viento. Es algo bonito. Pero cuando pienso en gloria, siempre pienso en algo religioso. Lo que quiero que entiendas es que cuando Dios habla de su gloria, habla de una gloria que tú y yo anhelamos. Algo glorioso que anhelamos pero que no podemos tener. ¿No hay en tu corazón una necesidad, un deseo de algo glorioso pero que no puedes tener? Algo glorioso que anhelas, que esperas, pero que no puedes tener. Algo glorioso que anhelo, pero que no puedo tener. Algo glorioso, y entonces pienso, cuando me case, entonces voy a ser totalmente feliz porque voy a estar con la persona que yo quiero, con la persona que yo amo, y entonces pongo mi esperanza en esa relación porque quiero algo que no tengo como soltero, y entonces espero que eso me satisfaga. Pero entonces llegas al matrimonio y dices, no es el matrimonio, ya sé qué son. Los hijos. Cuando tenga un hijo, entonces, y no usamos ese lenguaje, no usamos el lenguaje de eso va a ser glorioso. Pero lo que quiero que entiendas es que la gloria de la que habla Dios es algo que tú deseas, pero que ni sabes que es la gloria de Dios, pero sabes que deseas algo que satisfaga tu corazón, y entonces después de casarte, entonces lo esperas en los hijos y contemplas a ese bebé que está ahí en su cunita y que está dormido y dices, esto es lo más increíble, esto es precioso. No usas la palabra gloria porque es algo religioso, pero realmente estás experimentando un momento glorioso. Ya cuando empieza a llorar cada 45 minutos a las 3 de la mañana, ya no es tan glorioso ese momento. Y entonces dices, qué glorioso cuando vaya a la escuela, ¿no? Y entonces lo mandas a la escuela, pero entonces tienes que pagar la colegiatura anual, y entonces dices, este momento cuando ya se va este bebé a la escuela, ya no hay pañales, ya no hay leche, puedo dormir todas las horas de la noche, qué momento tan glorioso. Yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando mis hijitos nos mandamos a la escuela y dije, va a llorar, va a querer quedarse conmigo. Y se mete mi hija y me pone las manos para que le eche su mochila, y se voltea y se va, y yo me quedo así, oye, Pepe. Todo lo que he hecho por ti y así me pagas. Son momentos gloriosos, pero que se acaban rapidísimo. Son momentos gloriosos en los que te vas a tus vacaciones soñadas y estás en la playa soñada y ves el atardecer soñado y estás con las personas que quieres y comes las comidas más ricas y tomas el vino más rico, la cerveza más rica, y te metes a la alberca más limpia y nadas en las aguas más cristalinas, y después de eso se acaba esa gloria. Se acaba esa gloria. No, nunca le llamamos gloria, pero sentimos lo que podría ser la gloria, la anhelamos, la presentimos,
Pero realmente lo que estás buscando es la gloria de Dios, del que creó todas las cosas, del que creó la belleza, del que creó ese bebé precioso que está en su cuna, del que creó esa mujer preciosa que te gusta, o ese hombre que te gusta, del que creó ese atardecer precioso, o esas nubes, o ese sol, o esas montañas, o ese mar, o ese perro, esa mascota que te encanta, que te fascina, lo que sea, un panda, un wombat, lo que tú quieras. Sí saben qué son los wombats, ¿verdad? No. Yo tampoco sabía que existían hasta ahora de los incendios, pero investiguenlo. La idea es esta. Cuando Dios nos dice que Él es glorioso, tenemos que entender que está hablando del origen de todas las cosas que anhelamos y que en esta creación no podemos sustituir a Dios por estas cosas creadas, porque si sustituyo a Dios por estas cosas creadas, entonces las cosas pierden su gloria, porque ya no son eternas, porque son momentáneas, porque nos hacemos adictos a esas cosas hermosas. Pero no podemos seguir manteniendo nuestra adicción a esas cosas hermosas. Esas cosas hermosas nos van a destruir finalmente, si es que encuentro mi salvación en ellas. Pero Dios dice, no encuentres tu salvación en ellas. Por eso dice, fíjense lo que dice: yo no doy mi gloria a los ídolos. ¿Qué son los ídolos? No solamente es la Virgen de Guadalupe o el San Judas, no es eso solamente. Los ídolos son cualquier cosa a la que nos aferramos en la búsqueda de ¿qué? De la gloria de Dios. Por eso es tan importante saber qué es lo que amas más que a Dios, y que te está separando de Dios y que está impidiendo que llegues hasta Dios. Te estás quedando a mitad del camino y no estás llegando hasta Cristo para encontrar en Él tu salvación. Te estás quedando en algo que es glorioso porque Dios lo creó, ¿no? Y hay gente que se queda en algo a mitad del camino, ¿no? Y entonces están metidos en las drogas, en la infidelidad, en cualquier vicio, en el tabaquismo, en la pornografía, en el alcoholismo, en desórdenes alimenticios, en temor. Hay gente que tiene tanto temor, está adicto al temor, que tienen que tomar pastillas, no pueden controlar eso. Entonces hay diferentes cosas, pero lo que quiero decirte hoy es que cuando veas que se manifiesta la gloria de Dios, o que Dios habla de su propia gloria, está hablando de lo que realmente anhelan nuestros corazones, anhelan nuestras almas, y que no debemos de darle la gloria que le corresponde a Dios a los ídolos. Dice, las cosas pasadas se han cumplido. Lo que les recuerdan los judíos del siglo VIII, que ya se habían cumplido varias profecías que había dicho Isaías, ¿sí o no se habían cumplido? ¿Sí? ¿Se cumplieron ya varias? Sí, ya se han cumplido, pero anuncio cosas nuevas, las anuncio antes de que sucedan. Todos queremos esa gloria, y Dios está anunciándonos que la salvación está en Cristo, y que lo que viene es algo glorioso, es algo que es lo que realmente anhelas, pero está en la presencia de Dios, está en la comunión con Dios, está en mi sometimiento a Dios, está en encontrarme a Dios a través de Jesús. Pero les voy a decir una cosa, pero sin Cristo no podemos entender esa gloria. Si Dios solamente fuera santo, omnipotente, eterno, justo, sabio, ¿de qué me sirven en un mundo caído saber esas cosas si yo no las tengo, si están tan lejos de mí? Pero cuando viene Cristo y se hace hombre y se humilla y utiliza a Dios todo su poder para salvarme, entonces fíjense, ese poder, esa omnisciencia, esa santidad de Dios, que antes eran una amenaza para nosotros, ahora se convierte en algo precioso, en algo maravilloso, porque sabemos que somos amados, que somos perdonados, que somos deseados, que Dios quiere adoptarnos en su familia. Entonces la omnipotencia, la santidad, la justicia de Dios ya no son una amenaza que pega sobre mi cabeza. Ahora sé que es una bendición de Dios. Al final de la película de Jojo Rabbit, no les voy a hacer un spoiler, no tengan miedo, véanla. Pero hay una frase que nadie le pone atención. Cuando se apaga la última escena y aparece solamente un texto, cuando está la canción de David Bowie, We Will Be Heroes, ¿la han oído? Se las recomiendo mucho, escuchen, les va a gustar. Y además está cantada en alemán.
Pero aparece un título y dice: deja que te ocurra todo, lo terrorífico y lo más hermoso, pero tú sigue adelante. Me llamó mucho esa atención. Deja que todo te suceda, lo más terrorífico y lo más hermoso. Me encantó esa frase, pero no me gustó la última parte. Y síguele, échale ganas. Eso me chocó. Deja que te suceda todo, lo más terrible y lo más hermoso, pero tú, si eres un cristiano, tienes que saber que todo eso tiene un buen propósito. Dios te ama, te cuida, todas las cosas están hechas para tu bien. Si sabes que Dios te ama, porque dio a su propio Hijo en rescate por ti, vivan todo, lo más terrorífico y lo más hermoso, pero confiados en Cristo. Eso le da un significado totalmente diferente a la vida. Necesitamos que la salvación sea muy humilde, necesitamos que Dios use todo su poder para salvarnos, y necesitamos entender que esa salvación es gloriosa. Necesitamos anhelar la salvación. Vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, Padre amoroso, te doy muchas gracias porque nos recuerdas a través de la profecía de Isaías todo lo que has hecho para salvarnos, Padre. Nos salvas, Señor, haciéndote humilde, viniendo a este mundo y sintiendo hambre y sed, para que nosotros seamos saciados y no tengamos más hambre ni más sed. Utilizas todo tu poder creador, pero también todo tu poder redentor, para abrir nuestros ojos, sacarnos de las tinieblas y de la prisión del pecado en el que estamos y que no nos damos cuenta. Padre, gracias por ofrecernos tu propia gloria como resultado de esta salvación. Padre, qué salvación gloriosa, qué vida nos espera delante de ti, Señor, y podemos empezar a disfrutarla desde este momento, aquí, aún en medio de la crisis mundial, o en medio, Señor, del temor de los que no te conocen. Pero nosotros queremos vivir todas las cosas, las más hermosas, las más terroríficas tal vez, porque estamos confiados en ti, porque sabemos que somos amados, que fuimos comprados con la sangre preciosa de Jesús, y que nada nos puede separar de tu amor. En el nombre precioso de Cristo oramos, y con esa confianza caminamos, y con esa confianza queremos vivir, Padre. Amén.